Llegué aquí en el 1998, cuando todavía estaba el anterior edificio. Entré en el 2004, creo que llevaba un año el instituto nuevo construido, creo que era el primer año, si no recuerdo mal, hacía muy poquito que se había inaugurado. Vaig ser professora d'este institut durant 25 anys, des de l'any 1990 fins a l'any passat. Yo entré en este centro en 1985, el curso 1985-86. Vinimos un montón de profesores nuevos. Bueno, el primer año que llegamos nos incorporamos a los carnavales del barrio, pero fue una incorporación accidental, es decir, nos disfrazamos unos cuantos profesores y participamos en el carnaval del barrio. Pero el tema de carnaval organizado como instituto, pues empezó el curso 89-90, que estaba el instituto en obras, y básicamente la idea partió de Lorenzo Peraile, que fue profesor de este centro y falleció hace ya algunos años, y entonces nos pusimos de acuerdo, él entró de vicedirector y entre él y yo como jefe de estudios empezamos a organizar los carnavales en el curso 89-90. Nos ayudó la colaboración del profesor de dibujo José García, se le conocía como Pepito García, que diseñó unas bulletas de ayuda dibujadas que costaban entonces 100 pesetas, era un poco una colaboración, el equivalente ahora a €1, para que os hagáis una idea, para implicar al alumnado en la participación. Y entonces los grupos de carnavales, pues si eran 9, pues cada uno compraba un boleto, y con eso el dinero que se recaudaba servía para dar premios a los carnavales y todo eso. Y así se mantuvieron los carnavales hasta el año 99, en que el instituto, pues como bien sabéis, se vino abajo, se tuvo que demoler. Entramos en barracones y ahí acabó la historia de los carnavales. Pues hombre, os puedo contar el primer recuerdo, ¿no?, que tengo yo del centro. Cuando los que no somos de aquí del barrio de la Malvarrosa, y vosotros igual eso no lo sabéis apreciar, lo primero que nos llama la atención cuando nos metemos en un aula es ver el mar. Entonces, eso fue lo más llamativo, ¿no?, de llegar aquí a este instituto. Eso y los aperitivos de Javi. He dado clases de lengua castellana y de teatro. Entonces, pues el recuerdo que tengo de todos los años que he estado aquí, pues es un recuerdo maravilloso. En primer lugar, porque la enseñanza me gusta mucho, pienso que es una profesión impresionante, entonces es apasionante y te tienes que dar a ella totalmente, y pues estar en contacto con la juventud te abre la mente, el ver que lo que estás haciendo es un trabajo social que, bueno, que al fin y al cabo estás invirtiendo en la sociedad, porque lo que estás haciendo es procurando que las siguientes generaciones sean, pues, lo más críticas posibles, que sepan lo más posible, y bueno, pues realmente estás invirtiendo en futuro, como aquel que dice. Los primeros montajes que hice fueron, pues, muy relacionados con la asignatura, con la de literatura. Por ejemplo, me acuerdo de la copla de la danza general de la muerte, que se presta mucho a llevarla, a dramatizarla, y entonces, bueno, pues ahí poco más o menos ya empezamos con el teatro, y pues en eso sigo con el teatro, aunque estoy jubilada ya, pero seguimos la relación que desde luego es que se mantiene con el Villena, o que yo mantengo con el Villena, es a través del teatro ahora mismo, bueno, aparte de la amistad que tienes con la gente, claro. De los montajes que he hecho, pues son un montón. Entonces, por ejemplo, los que te dejan así como más huella, pues es el de Conociendo a Miguel, que hicimos sobre Miguel Hernández, para conocer su vida y su obra. Y entonces, bueno, pues fue un montaje bastante dificultoso a la hora de hacerlo, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia impresionante. Luego también recuerdo, por ejemplo, las 2 veces que estuvimos en Italia. La primera vez fuimos con un montaje que se llama Un pont de mar blava, que era, pues, mucho más lírico, con canciones, con poemas, todo relacionado con el mar, o sea, como el Mediterráneo realmente es un mar de cultura que nos une.
y actuamos el último día, bueno, en la plaza, en una plaza pública, y la verdad es que en la plaza, bueno, la gente que estaba en la plaza estaba pues emocionadísima de lo bonito que quedó. Lo hicimos además en italiano, el segundo montaje también. El segundo montaje fue unos 3 o 4 años después y fuimos con una obra sobre el Cabañal. Las dos obras son además de una producción propia, quiero decir que no hay ningún guión más o menos hecho, sino que lo hicimos. El segundo, el del Cabañal, planteaba la problemática que el Cabañal tenía en ese momento de que realmente se podía convertir en un sitio en el que si se hubiera abierto la avenida Blasco Ibáñez, como realmente querían abrirla, bueno, pues hubiera supuesto la muerte del Cabañal y del Cañamelar, tal y como se les conoce. Se hubiera invertido un dineral que hubiera revertido en los grandes capitales, pero no hubiera revertido en el pueblo realmente. Bueno, total, que llevamos la problemática que el Cabañal tiene allí a Italia y yo creo que la entendieron bien. También la obra la representaron en italiano, por eso que digo, quiero decir, porque la gente villenera, como aquel que dice, es una gente maravillosa que tira para adelante con lo que sea. Tú le dices, oye, esto tienes que hacerlo, y te dicen sí, y encima en italiano, pues sí, y lo hicieron muy, muy bien y realmente fue un exitazo. Luego también, por ejemplo, me dejó mucha huella un tema además que por desgracia está todavía de actualidad, que fue el montaje que hicimos sobre Machista yo que va, sobre las mujeres, sobre el maltrato a las mujeres. Cogimos determinados casos de mujeres que habían sido asesinadas durante ese año y contaban la experiencia que habían tenido. Entonces, bueno, pues como nadie sospecha de que la persona con la que conviven pues es un maltratador, porque bueno, pues es muy simpático delante de la gente y todas esas cosas. Entonces ese montaje también fue muy duro de representar y de hacer, y realmente te predisponía, ¿no?, en contra del maltrato, que es de lo que se trata al fin y al cabo. El teatro te tiene que provocar como espectador pues cierta catarsis que llamaban, ¿no? Entonces que te predisponga, pues lógicamente, y que el tema que te están transmitiendo pues sea un tema que realmente diga, no pueden seguir las cosas así, tenemos que actuar. Un dia que estàvem en un consell escolar, del qual jo era component en aquell moment, varen enviar una nota des de Conselleria dient que l'institut tenia una resistència zero als materials i que teníem que desallotjar i se n'anàrem. I varen passar 3 anys en barracons fins que ens varen fer aquest nou institut.